Muy buenos días, jóvenes estudiantes del quinto secundaria. Hoy nuevamente nuestra segunda clase virtual de literatura. Hoy hablaremos de un tema crucial, importantísimo. Digo así porque vamos a tocar a un pueblo pujante en aquella época, que aportó tremendamente sus conocimientos a la cultura universal. Me refiero al clasicismo griego, en donde crearon, en donde surgió el teatro, los géneros literarios, la dramática, la tragedia, drama, donde surgieron hermosos poemas con sus temas religiosos, donde nos hace ver la convivencia con los dioses. Ese es el clasicismo griego. El clasicismo griego es el primer movimiento literario universal, la cual se desarrolló en Occidente, en Grecia y Roma, durante Edad Antigua entre los siglos XIX y 8 antes de Cristo. ¿Qué características tuvo el clasicismo griego? Base mitológica. Las obras se inspiran en mitos y sus historias giran alrededor del siglo troyano o siglo tebano. Esto quiere decir, en su primer momento, ¿no?, la literatura griega, ¿no?, estaba inspirada a la mitología, diversas mitologías, convivencia con los dioses, que muchas veces el hombre estaba bajo el mandato de los dioses. Otra de las características también es la predestinación o fatalismo. Esto significa el destino es inevitable en sus historias. Por ejemplo, como vemos, ¿no?, en esta obra, ¿no?, Edipo Rey, quien asesina a su padre en cumplimiento de la predestinación. Por eso se dice que el ser humano muchas veces es el juguete del destino. Siguiente característica: la búsqueda de la belleza, armonía entre la forma y el fondo. El estilo está determinado por el tema. Por ejemplo, la epopeya requiere un lenguaje elevado, elegante. La tragedia un lenguaje solemne y la comedia un lenguaje coloquial. Los griegos ajustaban la forma, la manera de hablar de acuerdo al tema que desarrollaban. Eran perfectos. Hubo un equilibrio entre forma y fondo en cuanto se refiere a las obras literarias. Tiene un fin didáctico. Claro que sí. Casi todas las obras de esa época nos enseñan, nos muestran valores. Por ejemplo, Penélope, ¿qué representa? La fidelidad, el respeto. El Odiseo, ¿qué nos presenta? La perseverancia, la valentía. Ahí está la enseñanza. Ahí está el fin didáctico de las obras literarias. Es racional. Los dioses y personajes no se mueven casualmente y de milagro, sino a causa de motivos o razones. Es decir, todo está sistematizado, organizado. Es antropomórfica. ¿Qué significa esto? Porque sus personajes tienen cualidades humanas e incluso los dioses
tienen estas características, porque conviven con los seres humanos, se alimentan, beben y tienen un mundo psicológico. Esas son las principales características del clasicismo griego. Periodos de la literatura griega. Periodo fónico o arcaico, siglo XII y siglo VI a.C. Comprende desde los orígenes de Grecia hasta las guerras médicas, 492 y 449 a.C. Época de monarquías y formación de pueblos, predominio del dialecto jónico. Se presentan dos géneros, épica, tenemos el gran Homero, con su famosa epopeya, la Ilíada y la Odisea. Tenemos Hesíodo, con su teogonía, los trabajos de los días, ¿no? Luego también tenemos Arquíloco, padre de los poetas bélicos. En lírica tenemos Anacreonte, solo nos ha legado fragmentos de sus poemas. Seguramente escribió muchos de los cuales nos han llegado solamente fragmentos, una parte. Alceo, poemas a los placeres de la vida. Safo, epitalamios. Píndaro, 44 epinicios, conjunto de poemas. Luego tenemos periodo ático o siglo de Pericles, siglo V a siglo IV a.C. Formación de los polis, o sea, de las ciudades, hegemonía de Atenas y predominio del dialecto ático. Ahí tenemos dramática, tragedia y comedia. Aquí vamos a presentar los tres más grandes dramaturgos de esa época. Esquilo, con Sobre la Oresteada, Los 7 contra Tebas, Prometeo encadenado. Sófocles, Edipo Rey, Edipo en Colona, Antígona, Áyax, Electra. Se dice que Sófocles escribió más de 120 obras, ¿sí? Pero que hasta nosotros ha llegado solo 7, lo que les he mencionado. Eurípides, Medea, Electra, Las Bacantes, Los Troyanas y Écoba. Luego tenemos Aristófanes, Las nubes, las ranas, las avispas, etc. Son los grandes dramaturgos que florecieron en aquella época en Grecia. Continuamos, jóvenes. Tenemos a continuación el periodo alejandrino, siglo IV, siglo II a.C. Muerte de Alejandro, se divide el imperio macedonio, sometimiento de Grecia a Roma, hegemonía de Alejandría. Ahí también tenemos algunos autores, por ejemplo en dramática, comedia, Menandro, el arbitraje, el misántropo. Calímaco escribió himnos y epigramas. Apolonio, la argonáutica. Teócrito, idilios. Y por último tenemos el periodo greco-latino, en donde Grecia es declarada provincia de Roma y hace la fusión, ¿no?, entre dos culturas, ¿no?, griega y romana, y luego más adelante va a florecer muchos siglos. Historia, Polibio, historia romana, Plutarco, ¿no?, obras morales. En filosofía, Luciano y Plotino. Bueno, jóvenes, espero que haya sido a su agrado. Si hubiese alguna duda, estaremos aclarando en horas de la tarde en nuestra videoconferencia. Por favor, traten de repasar el libro sobre el tema de hoy y muchas gracias.